Federación Mexicana de Objetores de Conciencia, FEMOC, expresa su profunda preocupación por la iniciativa presentada por la diputada Nayeli Salvatori en el Congreso del Estado de Puebla, que, aunque afirma reconocer derechos de objeción de conciencia, introduce limitaciones ambiguas que podrían hacer imposible su ejercicio real. La FEMOC advierte que esta iniciativa no presenta un avance, sino una regresión en materia de libertad profesional y ética médica. Regular la conciencia desde la ambigüedad legal no fortalece el sistema de salud, lo vulnera. Por ello, 4 médicos especialistas expondrán hoy las implicaciones jurídicas, éticas y económicas de esta propuesta. La iniciativa presentada por la diputada Nayeli Salvatori ante el Congreso del Estado de Puebla afirma reconocer el derecho a la objeción de conciencia, pero en realidad introduce una serie de condiciones que podrían anularlo en la práctica. Desde una lectura jurídica, se trata de un texto con múltiples ambigüedades que ponen en riesgo la seguridad legal, laboral y profesional del personal de salud. El proyecto adiciona los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quater y 33 quinquies a la Ley de Salud del Estado, estableciendo que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia, pero no cuando exista riesgo a la vida, urgencia médica, secuelas o discapacidad o no exista alternativa viable o accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad. Estas expresiones, aunque suenan muy razonables, son jurídicamente vagas e indeterminadas, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades sanitarias. Uno de los puntos más problemáticos es la cláusula de riesgo a la salud o su agravación. En términos médicos, la salud abarca un espectro muy amplio, desde condiciones objetivamente graves, como bien una hemorragia obstétrica o una complicación hipertensiva o de hipertensión del embarazo, hasta factores emocionales o psicosociales o del bienestar subjetivo. Sin una definición precisa, cualquier situación podría catalogarse como riesgo a la salud, lo que en los hechos volvería inaplicable el derecho a objetar. Lo que es aún más preocupante es la inclusión de la frase que no exista alternativa viable o accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad, ya que siempre existe una alternativa viable y accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad, pues a eso nos dedicamos como doctores. Este lenguaje, aparentemente técnico, es en realidad más restrictivo y peligroso que el anterior. No se especifica qué significa viable, quién determina la accesibilidad, ni bajo qué criterio se mide la oportunidad o la calidad del servicio. Con esta redacción, un hospital con escasez de personal o limitaciones presupuestales podría declarar que no existe una alternativa accesible y por tanto obligar al médico objetor, o intentarlo, a realizar un procedimiento contrario a su conciencia. En la práctica, esto vacía completamente el derecho a objetar, porque cualquier insuficiencia del sistema de salud puede ser utilizada en contra del personal de salud para forzar la participación del mismo. Si esta redacción se aprueba, Puebla tendría la regulación más restrictiva del país en materia de objeción de conciencia, mientras otras entidades federativas reconocen la libertad del profesional de salud y establecen mecanismos de sustitución institucional. Esta propuesta coloca la carga de cumplimiento directamente sobre el médico o personal de salud, haciéndolo responsable de las deficiencias del sistema, cosa que es totalmente ajena al mismo. A lo anterior se suman otras disposiciones igualmente preocupantes. La remisión obligatoria a un personal no objetor, que convierte a la objeción en una cooperación indirecta forzada para el que es personal objetor de conciencia. La exigencia de manifestar la objeción al momento de la contratación del personal, lo que da lugar siempre a una discriminación laboral o estigmatización del profesional. La llamada negativa ficta, que establece que si la autoridad no responde en un plazo breve,
se entenderá como rechazada la solicitud de objeción. O sea, un tema administrativo, depende de la hora, depende de que contesten o no contesten, y bueno, cosas que evidentemente no son factibles en la hora de la práctica. Y la prohibición de intentar persuadir, que puede confundirse con la legítima orientación médica, limitando el derecho del paciente a recibir información clínica completa y veraz. Estas condiciones no fortalecen la regulación, la desnaturalizan. No eliminan la objeción de conciencia, pero la convierten en una figura simbólica, subordinada y controlada administrativamente y dependiente de otros factores externos a lo que en realidad es el beneficio de la objeción de conciencia. Desde una perspectiva de derechos humanos, la objeción de conciencia es un principio reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Médica Mundial y la Constitución mexicana, que protege la libertad moral y profesional de toda persona. No se trata de oponerse a la atención médica, sino de garantizar que nadie sea obligado a realizar actos que contradigan su conciencia, su ética profesional o los principios del juramento médico hipocrático. Por todo ello, esta iniciativa, aunque presenta la apariencia de equilibrio, en el fondo representa una regresión grave en materia de derechos fundamentales y a la autonomía profesional. Más que una regulación moderna, es un mecanismo de control que podría dejar al personal de salud en estado de vulnerabilidad jurídica, ética y laboral. La iniciativa presentada en el Congreso de Puebla utiliza un lenguaje que aparenta equilibrio, pero en realidad encierra profundas ambigüedades que pueden anular en la práctica el derecho a la objeción de conciencia. Frases como riesgo a la salud o cuando no exista alternativa viable o accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad. Son ejemplos de conceptos jurídicos y médicos abiertos a interpretación. Estas expresiones, sin definiciones técnicas precisas, colocan al médico en una posición de vulnerabilidad frente a las autoridades sanitarias. Por todo ello es fundamental insistir en que la objeción de conciencia no es una concesión administrativa ni una excepción arbitraria, sino un derecho humano, reconocido en instrumentos nacionales e internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Código Internacional de Ética Médica. Limitarlo mediante cláusulas vagas o subjetivas a interpretación es abrir la puerta a la cohesión laboral y a la persecución profesional. Una ley verdaderamente justa debe proteger la libertad interior del médico, garantizar su derecho a no ser obligado a actuar contra de su conciencia, ni establecer mecanismos institucionales no personales. La conciencia no es un obstáculo para el sistema de salud, es su base moral más sólida. La discusión sobre la objeción de conciencia no puede darse al margen de la realidad que viven los hospitales y los trabajadores del sector salud en Puebla y en general en el país. Antes de pensar en imponer obligaciones a los médicos, el Estado debería reconocer que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural. En enero de este año, diversos hospitales como el de Huejotzingo, el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán y el General de Teciutlán denunciaron la falta de insumos básicos, el cierre temporal de quirófanos por falta de material y la imposibilidad de alimentar adecuadamente a los pacientes. Esa situación no fue un hecho aislado. Apenas unos meses después, en junio, trabajadores del IMSS Bienestar marcharon por las calles exigiendo medicamentos, equipo y condiciones dignas de trabajo. No se trató de una protesta política, sino del grito desesperado de un sistema colapsado, que ya no puede garantizar la atención mínima. Esta es la verdadera urgencia que deberían atender los legisladores. Mientras se habla de garantizar abortos universales, inmediatos y seguros, hay hospitales donde faltan anestésicos, guantes, jeringas y medicamentos, vaya, hasta gasas. El propio IMSS Bienestar reconoció que su cobertura de medicamentos en Puebla apenas alcanza el 70%. Y solo después de estas protestas envió 500,000 unidades adicionales para intentar compensar el déficit. Pero aún con esos esfuerzos, la realidad persiste. El personal médico trabaja con sobrecarga, sin insumos suficientes, con infraestructura deteriorada y con una creciente presión administrativa. En este contexto, legislar para obligar a los médicos o enfermeras a realizar procedimientos como el aborto no solo es injusto, es profundamente irresponsable.
Además, es necesario hablar con claridad sobre el costo económico y logístico de lo que esta iniciativa propone. Garantizar abortos universales, inmediatos, gratuitos y de calidad implica destinar recursos humanos, materiales y financieros que el sistema no tiene. Cada procedimiento requiere personal capacitado, quirófanos en funcionamiento, medicamentos, equipamiento y seguimiento psicológico, social y médico posterior. Pretenden que un sistema que no logra cubrir ni los servicios básicos pueda asumir esa carga adicional. Es ignorar la realidad presupuestal. En un entorno de recortes donde se cancelan programas de prevención y se suspenden tratamientos por falta de recursos, esta iniciativa desvía la atención y el presupuesto de las verdaderas prioridades: la salud materna, el combate a las enfermedades crónico-degenerativas y la mejora en la infraestructura hospitalaria. El riesgo no solo es económico, es ético y es social. Cuando un Estado decide obligar a médicos y enfermeras a actuar en contra de su conciencia, bajo amenazas de sanción o de pérdida laboral, destruye la base moral de la medicina. Y cuando además lo hace en un sistema colapsado, sin recursos suficientes para garantizar la seguridad de los pacientes, pone en peligro la vida misma. La objeción de conciencia no es el problema. El problema es un sistema que no escucha, no protege y no valora a quienes lo sostienen. Día a día la atención médica en condiciones cada vez más precarias. Si realmente se quiere mejorar la salud pública, el camino no es imponer más obligaciones o sanciones desde el escritorio, sino fortalecer la infraestructura, garantizar los recursos y sobre todo respetar la dignidad de quienes ejercen la medicina como una vocación de servicio y no como un instrumento político. Hoy no se debate un simple tecnicismo legal. Lo que está en juego con esta iniciativa es el fundamento mismo de la libertad profesional y la confianza entre médico y paciente. La objeción de conciencia no es un obstáculo para la atención médica, es una garantía que quienes cuidan la salud lo harán desde la verdad de su conciencia y su integridad de su vocación. Obligar a un médico a actuar contra su conciencia no lo hace más profesional, lo hace menos humano. Y un sistema que persigue o condiciona la conciencia de sus médicos deja de ser un sistema de salud para convertirse en un aparato ideológico. Por eso, defender la objeción de conciencia no es una postura religiosa ni política, es defender la esencia misma de la medicina. El respeto a la vida, la autonomía moral y la responsabilidad ética del profesional de la salud. La solución a los problemas del sistema de salud no vendrán de decretos ideológicos ni de reformas punitivas, sino de políticas públicas que garanticen condiciones dignas de trabajo, abastecimiento de insumos, formación continua y respeto a la libertad profesional. La Federación Mexicana de Objetores de Conciencia reafirma con convicción que defender la conciencia médica es defender la vida, la libertad y la dignidad humana. Puebla no necesita leyes que dividan, sino reformas que fortalezcan la ética, la ciencia y la justicia. Respetar la objeción de conciencia no es negar derechos, es asegurar que cada acto médico se realice desde la verdad y no desde la imposición. Porque un médico libre en su conciencia es un médico capaz de servir con integridad. Y en un Estado que respeta esa libertad, es un Estado verdaderamente humano. Esa es la causa que hoy nos une y es la voz que la FEMOC levanta. Cuidar la vida, proteger la conciencia y defender la dignidad de quienes eligieron sanar y no dañar.